Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gerard Parés y les doy la bienvenida a este webinar que organizamos desde Rotorprint para explicar cómo afectará el impuesto al plástico. Antes de empezar, me gustaría daros las gracias a todos por vuestro interés en esta jornada. Es un placer para nosotros ver entre los inscritos a todos nuestros clientes, a la vez que grandes grupos internacionales de nuestro sector. Hoy vamos a explicar el nuevo impuesto a los envases de plástico no reutilizables, el Real Decreto de Envases y sus afectaciones para el sector del packaging. Para ello, contamos con Aloya, del bufete de abogados Terraqui, especializados en Derecho Ambiental, que nos va a explicar la ley. Aloya es graduada en Derecho, en el máster de Abogacía y en el máster en Derecho Ambiental. Ejerce de abogada y de profesora en la Universidad Rovira i Virgili. Dicho esto, no me alargo más y doy paso a Aloya. Muchas gracias, Gerard, por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que de esta sesión, de este webinar, podáis comprender el funcionamiento básico del impuesto, así como de otra normativa relacionada que también resulta de interés a la hora de poder comprender el contexto en el que nos encontramos. Dicho esto, voy a empezar ya con la presentación. Bien, como decía, lo cierto es que estamos en un contexto normativo en el que los cambios en relación en materia ambiental y especialmente en relación con el plástico no paran de sucederse. Desde la Unión Europea, desde la Estrategia Europea del Plástico del 2018, vimos cómo se aprobó la Directiva SUP en el año 2019 para la reducción del impacto de los plásticos de un solo uso, cómo se modificó la Directiva de Envases y cómo se prevé que la Directiva de Envases se vuelva a modificar a finales de este año. Lo cierto es que aquí, ahora mismo, en este webinar, vamos a tratar sobre la Ley de Residuos, aprobada por España en el mes de abril de este mismo año, y que incorpora un instrumento fiscal novedoso, que es el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, que se aplica sobre estos productos plásticos, como a continuación veremos. Es decir, vamos a tratar sobre este impuesto que aparece regulado en la Ley de Residuos estatal. Tenemos una aproximación a otra normativa que también consideramos de interés para todo el sector, porque también resultará afectado y que guarda también relación con el uso que haremos de los envases durante los próximos años. En cuanto al contenido de esta sesión, vamos a intentar ser bastante sintéticos y claros en la explicación, así que vamos a resolver preguntas básicas que a todos los que nos hemos aproximado al funcionamiento de este impuesto nos habrán surgido, ¿no? ¿Por qué un impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables? ¿A partir de cuándo resulta aplicable? ¿Dónde se regula? ¿Cuál es su finalidad? ¿Dónde se aplica? Es decir, ¿cuál es el territorio en el que se aplicará este impuesto? ¿Cuál es el ámbito objetivo del impuesto? Es decir, ¿sobre qué productos recae y cuándo vamos a tener que pagar este impuesto? ¿Cuáles son las obligaciones que se derivan de la normativa reguladora del impuesto? ¿Cuándo, cómo, cuándo hay que pagar? ¿Qué son las exenciones, las deducciones o los supuestos de devolución? ¿Y en qué condiciones vamos a poder instar estas exenciones, deducciones o devoluciones? ¿Qué puede ocurrir si incumplimos todas estas obligaciones? ¿Qué es el Real Decreto de Envases y cuál es el contexto normativo en el que nos encontramos? Y finalmente haremos unas reflexiones finales con las que trataremos de dar coherencia a todo lo que esta tarde, en estos 45 o 50 minutos, vamos a tratar de explicar. Como ya decía, lo que principalmente vamos a abordar es el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, que se contempla en la legislación básica de residuos estatal vigente ahora mismo en España, desde abril del 2022. Este es un instrumento novedoso en nuestro ordenamiento jurídico que como decíamos, responde a un impulso cada vez más importante desde instancias europeas de cara a introducir medidas para incentivar el reciclado de productos plásticos, crear un mercado del plástico que convierta en una valiosa materia prima, que incorporar a nuevos envases, con el que se pretende cuadruplicar la demanda del plástico en 2030, del plástico reciclado en 2030, y con el objetivo final que tenemos que tener muy claro, que ya se empezó a dibujar en esta Estrategia Europea para el Plástico en una Economía Circular de 2018, que es que en 2030 todos los envases de plástico comercializados en la Unión Europea deberán ser reutilizables o deberán ser reciclables.
Esta estrategia no es normativa, es decir, esto marca la hoja de ruta y por dónde irá la normativa en los próximos años. Lo que es obligatorio y lo que vamos a estudiar en este webinar es la normativa. Estas son estrategias. Pero estas estrategias es útil conocerlas porque nos marcan la meta a la que tenemos que llegar y la meta que inspira la normativa y que nos va a permitir comprender de dónde vienen estos cambios y hacia dónde va la normativa. Como decíamos, a partir de la Estrategia Europea del Plástico se introdujeron modificaciones en la Directiva de Envases y se introdujo una directiva muy novedosa que es la Directiva SUP para la reducción del impacto de determinados productos de plástico, que introduce restricciones, objetivos de reducción en la comercialización de determinados envases de plástico, incide en la responsabilidad ampliada del productor, que posteriormente explicaremos, introduce requisitos de diseño respecto a botellas, pero bien, en esto no nos detendremos, podría dar para una sesión aparte. En esta sesión explicaremos específicamente el impuesto a los envases de plástico no reutilizables. Pues bien, ¿por qué un impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables en España? La razón se puede encontrar en la necesidad de recaudar fondos para atender a obligaciones a las que España ahora mismo está vinculada y que debe hacer frente, como es la creación de un recurso propio a la Unión Europea en el año 2021 por el Consejo de la Unión Europea, por el que se estableció que los Estados miembros debían realizar una aportación a los presupuestos comunitarios de 0,80 euros el kilo de residuo de envase de plástico que no se reciclen. Esto está promoviendo que los Estados miembros introduzcan instrumentos fiscales que pueden ser herramientas útiles para incentivar la economía circular, es decir, en el ámbito de los envases, pues una mayor reutilización de los envases y una mayor reciclabilidad de los envases. Por tanto, los Estados miembros buscan fuentes de financiación para hacer frente a estas nuevas obligaciones. Tenemos el caso de Italia, un país vecino que incorporó un impuesto muy semejante al español, España, con el impuesto que vamos a estudiar. Vemos que Lambda está pensando también en introducir un impuesto parecido respecto a los vasos de plástico. Y tenemos a Reino Unido, que también ha incorporado un envase de plástico, un impuesto a los envases de plástico, en este caso, cuando incorporan menos del 30% del porcentaje reciclado. Creemos que entender el contexto ayudará a entender la finalidad y el porqué del impuesto estatal a los envases de plástico no reutilizables. Pues bien, como decíamos, este impuesto aparece regulado en la Ley de Residuos y la Ley de Residuos incorpora una disposición por la cual, aunque la Ley de Residuos entró en vigor en abril de este año, el 10 de abril más concretamente, lo cierto es que el impuesto al plástico y otras medidas fiscales que se incorporan en la ley se retrasa su aplicabilidad hasta el 1 de enero de 2023. Es decir, hasta el 1 de enero de 2023 vamos a tener tiempo para adaptarnos a la existencia de este impuesto y para cumplirlo correctamente una vez entre en vigor. Como decíamos, el impuesto viene regulado en la Ley de 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular y está pendiente de desarrollo reglamentario. Es decir, va a tener que aprobarse una orden de la que por ahora tenemos el borrador y se puede acceder y les recomiendo acceder para poder comprender el funcionamiento del impuesto. Esta orden regula cómo se va a aplicar en concreto el impuesto, pero desarrolla lo ya establecido en la ley. Leyendo la ley ya podemos ver cuáles son las exenciones, cuáles son las deducciones, cómo vamos a tener que repercutir este impuesto en el caso de estar obligados y cómo no. En todo caso, pueden acceder a este proyecto de orden para entender mejor el impuesto y también recomendamos acceder a un documento de preguntas y respuestas elaborado por el Ministerio de Hacienda en el que podrán encontrar supuestos prácticos, dudas que a empresas ya están surgiendo respecto a este impuesto. Pues bien, la finalidad del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables es claramente la prevención de los residuos plásticos de envase, incentivando el empleo de envases reutilizables y o con plástico reciclado. Es decir, estos son los objetivos, la reutilizabilidad y la incorporación de plástico reciclado. Según la memoria de impacto normativo de la ley, el impacto económico será muy pronunciado en el sector del plástico y el importe recaudado al final se espera que ronde los 491 millones de euros al año. Pues bien, ¿dónde se aplica el impuesto?
El impuesto se aplica en toda España. No hay diferencia de si estamos en Canarias, en Ceuta o en Melilla, aunque estas situaciones tengan un régimen fiscal diferente, porque como sabemos Ceuta y Melilla no pertenecen al territorio aduanero de la Unión Europea y Canarias tiene un régimen de IVA diferente. Pero esto no influye en la aplicación de este impuesto. El impuesto es un impuesto estatal de aplicación en todo el Estado español. Entrando ya en el ámbito objetivo del impuesto, es decir, sobre qué productos se aplicará este impuesto, tenemos tres supuestos. El de los productos plásticos semielaborados destinados a obtener envases no reutilizables que contengan plástico, es decir, el primer eslabón de la cadena del plástico, el que produce el plástico semielaborado destinado a obtener envases. Por ejemplo, el que elabora preformas o láminas de termoplástico. Esto es un producto que es objeto del impuesto. Luego tenemos los productos con plástico para permitir el cierre, la comercialización o la presentación de envases no reutilizables que contengan plástico. Esto puede ser, por ejemplo, un elemento de cierre que se incorpora al envase. Esto también está grabado y también es uno de los productos objeto del impuesto. Y luego tenemos los envases, que ya es la última etapa de la cadena de valor del envase, que es objeto del impuesto. Pues bien, los envases no serán grabados en la medida en que se graben los dos productos anteriores. Es decir, si se graban los productos plásticos semielaborados destinados a obtener envases y se graban los productos para permitir el cierre, no se considera la fabricación exclusiva del envase a partir de estos dos productos y por tanto no estará grabado. Se graban las primeras etapas de la cadena de valor del plástico. Para entender el impuesto es importante entender lo que es un envase. Pues bien, la Ley de Residuos contiene una definición de envase en la que en esencia se remite a la normativa específica para los envases, que esto es el Real Decreto de Envases. Actualmente tenemos un Real Decreto de Envases y está en proceso de elaboración y de aprobación un nuevo Real Decreto. En todo caso, el concepto de envase es el de todo artículo diseñado para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías. Además, el impuesto, en el caso de la Ley de Residuos, va un poco más allá en el concepto de envase, pues también incluye artículos que no encajando exactamente en la definición de envase, están destinados a ser utilizados para lo mismo. Por ejemplo, envases que se venden vacíos, que en el caso de la normativa de envases, el Real Decreto de Envases, no se consideran envases y en este caso sí, y se graban. Incluyen envases primarios, secundarios y terciarios. Por ejemplo, envase primario, una bandeja para alimentación, secundario, las anillas que envuelven otros envases, o terciario, el film que envuelve un palé. Además, son envases que deben estar destinados a entregarse con las mercancías. Esto es importante. Y también es importante señalar que el concepto de plástico que emplea la ley es el mismo concepto que emplea la Directiva sobre la reducción del impacto de los plásticos de un solo uso en el medio ambiente. Y, por tanto, se incluyen en este concepto de plástico también los plásticos compostables y biodegradables si no son polímeros naturales no modificados. Por tanto, no modificados químicamente. Por tanto, hay supuestos en los que se aplicará también el impuesto a los envases cuando sean compostables y biodegradables, cuando estemos ante un polímero que no sea natural, no modificado químicamente. Por ejemplo, la guía de interpretación de la Directiva de reducción del impacto de plásticos de un solo uso nos da ya una indicación de cuáles serán estos productos plásticos que entran dentro del concepto de plástico de la Unión Europea y que ahora incorpora España. Por ejemplo, el impuesto al plástico afectará al PHA y a productos semejantes y no afectará, por ejemplo, a la película de celofán o celulosa que no haya sido modificada químicamente. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el concepto de plástico al final determinará qué tipo de envases van a estar sujetos al impuesto. Otro aspecto a tener en consideración es que se graban los envases no reutilizables. ¿Y qué concepto usa la ley para entender cuándo es un envase reutilizable o no reutilizable? Pues bien, la ley utiliza una definición en negativo, es decir, nos indica lo que es un envase no reutilizable. Y este envase no reutilizable es aquel que no ha sido concebido
diseñado y comercializado, este último punto es importante porque no solo el diseño, sino también la comercialización, para realizar múltiples circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo de vida. No nos indica esta regulación del impuesto cuál es el número de circuitos o rotaciones. En todo caso, la ley de residuos contiene una cláusula residual que se remite a las definiciones que a su vez se contienen en otra normativa, como puede ser el Real Decreto de Envases. Y en este Real Decreto sí se define lo que es reutilizable y se indica que se presume, es decir, que se considera que un envase es reutilizable si cumple la certificación ISO, la norma ISO que indicamos en la presentación. Proporcionamos unos ejemplos visuales de lo que constituye un envase a efectos del impuesto. Así, la imagen que incorporamos a esta diapositiva es un envase a efectos del impuesto. Tenemos los envases monodosis para productos alimenticios, botellas, bidones, garrajas, cajas o bandejas para comidas, takeaway, todos para comidas rápidas o takeaway. Todo esto constituyen ejemplos de envases que, si son no reutilizables y contienen plástico no reciclado, van a estar sujetos al impuesto. Entramos ya en las obligaciones que se derivan de la regulación del impuesto de plástico sobre los envases de plástico no reutilizables. Las obligaciones que se derivan son estas 7 que indicamos aquí. Ahora bien, debemos tener en cuenta que no todos los sujetos afectados por el impuesto van a estar obligados conforme a las mismas disposiciones. Esto es, no todos vamos a tener la obligación de inscribirnos en el registro del impuesto, así como de presentar una autoliquidación, pagar el impuesto, repercutir el importe del impuesto, hacer constar los datos del impuesto en la factura, hacer constar los datos del impuesto en factura o en certificado a petición del adquirente, o llevar una contabilidad o un libro de registro de existencias. Estas son las obligaciones que se derivan de la regulación del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, pero ahora entraremos a analizar quién tiene que cumplir estas obligaciones y en qué supuestos. En primer lugar, el fabricante español. El fabricante español está gravado por el impuesto si produce alguno de los productos que señalamos que estaban incluidos en el ámbito del impuesto. Para recordar, los productos de plástico semielaborados, por ejemplo, las láminas de termoplástico. En segundo lugar, los elementos de cierre que contengan plástico para la presentación de los envases. Y en tercer lugar, si los anteriores no han estado grabados, los envases propiamente. Por tanto, en primer lugar, tendrá el gravamen del impuesto el fabricante español. Y el fabricante español deberá inscribirse en el registro del impuesto, pagar el impuesto mediante una autoliquidación que deberá presentar trimestral o mensualmente según cuál sea el régimen de IVA al que esté sometido este fabricante, repercutir el importe del impuesto en la factura, es decir, el fabricante, cuando produzca alguno de los objetos que están sujetos al impuesto, tiene el deber, y es el único de los afectados por el impuesto, de repercutir obligatoriamente en la factura el importe del impuesto y hacerlo constar expresamente. Y además debe llevar una contabilidad de los productos afectados por el impuesto. En principio, creemos que de los asistentes a esta sesión no tenemos tanto fabricantes como envasadores, pero es importante tener en cuenta el concepto de fabricación, porque cuando a un envase que ya está elaborado incorporemos elementos de plástico no previstos inicialmente en este envase, no estoy hablando de los cierres, porque los cierres sí que se graban, cuando incorporemos elementos de plástico a mayores, estaremos fabricando ese envase en cuanto a este porcentaje de plástico, y se tendrá en cuenta a efectos del impuesto el peso de ese plástico que hayamos añadido de nuevo al envase. Por tanto, creemos que es también importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos el supuesto de los importadores de la Unión Europea. Es decir, si no somos fabricantes, pero en cambio importamos de la Unión Europea productos plásticos semielaborados, envases o elementos de cierre, también estaremos sujetos al impuesto. En el caso de los importadores de la Unión Europea, como puede ser, por ejemplo, Rotorprit, cuando adquiere productos plásticos en otros países de la Unión Europea, tiene la obligación de inscribirse en el registro del impuesto, salvo que las cantidades sean pequeñas, pagar el impuesto mediante autoliquidación, es decir, será el importador de la Unión Europea el que importe los envases de la Unión Europea quien deberá pagar el impuesto. Si es Rotorprint el que realiza la importación, será Rotorprint quien deba pagar el impuesto y no los siguientes adquirentes de la cadena de valor.
deberá hacer constar en la factura o en certificado emitido a petición del cliente los datos del impuesto. En el caso del importador de la Unión Europea, vemos que el supuesto difiere respecto al del fabricante. Es decir, solo hay que hacer constar los datos del impuesto en la factura o en certificado aparte, valen los dos supuestos, si lo pide el adquirente. Y será importante que lo pida, como veremos, para posteriormente poder apuntar a devoluciones y conocer en qué supuesto se está aplicando el impuesto y las exenciones. Y luego el adquirente intracomunitario, es decir, el importador dentro de la Unión Europea, para emplear una terminología más clara, también tiene que llevar un libro de registro de existencias, en la que se deberán constar pues, los materiales plásticos adquiridos, en qué concepto se adquieren, es decir, si es una importación o es una fabricación, como en el caso de que habíamos hablado anteriormente. Deberá contar los kilogramos de plástico que se han adquirido, cuál de esta cantidad es plástico reciclado, qué impuestos ha tenido que pagar. Todo esto deberá dejarse constancia en este libro registro de existencias. Y luego tenemos el caso de los importadores de fuera de la Unión Europea. Los importadores de fuera de la Unión Europea tienen que pagar el impuesto en aduanas y hacer constar en factura o certificado a petición del adquirente el importe del impuesto. Es decir, en este caso, el importador de fuera de la Unión Europea no tiene la obligación de inscribirse en el registro, ni tiene la obligación de realizar autoliquidaciones, porque paga el impuesto en aduanas. Aquí podemos ver una gráfica bastante clara de quién es quien paga el impuesto, es decir, quién tiene la condición de contribuyente y va a tener que realizar las declaraciones del impuesto, que encontramos tres supuestos aplicables a Rotorprint y sus clientes. Pues, por ejemplo, cuando sea un fabricante español el que produce el producto plástico, será este fabricante el que realice el pago del impuesto y realice la declaración del impuesto, la autoliquidación. Si lo traemos de la Unión Europea, será la empresa que traiga este producto a la Unión Europea quien será contribuyente. En algunos casos será Rotorprint, en otros no. Y también tenemos las importaciones del resto del mundo, es decir, más allá de la Unión Europea. Pues en estos casos deberá pagar el impuesto la empresa que realice esta importación. Tenemos, por tanto, estos tres supuestos: fabricado en España, importado de la Unión Europea o importado del resto del mundo. Internacional, para decirlo de otra manera. Pues bien, ¿cuánto hay que pagar por este impuesto? En la ley se define que el importe a pagar por el impuesto será de 0,45 euros el kilo de plástico no reciclado. Es decir, lo que tributa es el peso no reciclado que contenga el envase. Intentamos poner aquí un ejemplo bastante visual de a cuánto ascendería el impuesto, por ejemplo, en un envase de material 100% polietileno con un peso de 50 gramos, vemos que aplicando el tipo impositivo y la cuota resultante sería la indicada en este ejemplo, que hemos redondeado a 2 cifras porque es uno de los aspectos que indica la orden de la que hablamos al principio, que deberá hacerse, redondear a 2 cifras la cuota final del impuesto a efectos de liquidación. Por tanto, esto es un ejemplo claro de cómo funcionará el impuesto. ¿Y qué se entiende por plástico reciclado? Porque esto es muy importante, porque a partir de la cantidad de plástico reciclado se determinará la cuota del impuesto. Pues bien, durante los 12 primeros meses de aplicación del impuesto, es decir, de enero de 2023 a enero de 2024, este plástico podrá ser declarado como reciclado si el fabricante del plástico así lo emite en una declaración responsable. A partir del 1 de enero de 2024, esto ya no será de aplicación, sino que tenemos que tener un certificado otorgado conforme a la norma UNE que aparece en pantalla, que nos diga que efectivamente ese plástico incorporado al envase o ese plástico que hemos adquirido es reciclado. Aquí también podemos ver otros ejemplos de envases en los que se incorporan plástico reciclado y el mismo envase en el que no se incorpora plástico reciclado, y vemos cómo funciona de diferente manera el impuesto. Así, por ejemplo, en el supuesto de la izquierda tenemos un envase con un 40% de material reciclado. En este caso vemos claramente cómo el impuesto se aplica únicamente sobre el material no reciclado, sobre el peso del material no reciclado, y en cambio tenemos a la derecha un envase 100% de material virgen, y en este caso el impuesto se aplica sobre la totalidad del peso del envase, porque como ya dijimos,
no incorpora ningún porcentaje de material reciclado. En este tercer ya ejemplo tenemos un supuesto de un envase complejo, es decir, o multicapa, en el que no solo presenta plástico, sino que presenta otros elementos como el papel o el aluminio. En estos casos, el impuesto únicamente se aplica por aquella parte del envase que está elaborada de plástico. Es decir, vemos cómo, única en este ejemplo, por ejemplo, del peso total del envase, el impuesto se aplica sobre los 50 gramos de contenido de plástico. Y veríamos que si acudiéramos al ejemplo anterior, en caso de que hubiese algún porcentaje de este plástico que fuese reciclado, en ese caso, ese peso no contaría a los efectos del cálculo de la cuota del impuesto a pagar. ¿Y cuándo y cómo hay que pagar? El fabricante español debe pagar a través de las autoliquidaciones, que como ya dijimos, han de presentarse con carácter mensual o trimestral, según cuál sea el régimen del IVA al que esté sometido este fabricante. En todo caso, la obligación de pagar para el fabricante nace cuando se realice la entrega o puesta a disposición al adquirente. Es decir, cuando, por ejemplo, Rotoprin adquiera un material plástico a un fabricante, una vez nos entreguen este material, aquí es cuando se genera la obligación de pago del impuesto, que recae sobre el fabricante y repercutirá en factura a Rotoprin. También se aplica este supuesto cuando estemos ante pagos parciales. En ese caso, el impuesto se devenga respecto a este pago parcial que hayamos realizado. En el caso del importador de la Unión Europea, es decir, del que adquiera productos en la Unión Europea, el pago también se produce a través de autoliquidación. Autoliquidación correspondiente al día 15 del mes siguiente a aquel en el que se inicie la expedición o transporte de los productos. Es decir, una vez se inicie el transporte de los productos, por ejemplo, pensemos que estamos en septiembre, se inicia el transporte de los productos en septiembre, pues el 15 de octubre será el momento en el que se devengue este impuesto y en el que el importador de la Unión Europea, en el periodo de liquidación correspondiente a ese hecho, deberá realizar la correspondiente autoliquidación. En el caso de la importación fuera de la Unión Europea, el pago del impuesto y el momento del impuesto será el de la entrada en aduanas y cuando nazca la obligación del pago de los derechos asociados al tránsito en aduanas. Dicho todo esto, explicado el ámbito objetivo del impuesto, quién debe pagar, cuándo, resulta importante señalar que a pesar de que estos son los supuestos en los que se deberá pagar el impuesto, deben tenerse en cuenta también los supuestos de no sujeción, las exenciones, las deducciones y las devoluciones. Todos estos regímenes ya aparecen reflejados en la Ley de Residuos y podemos, en el capítulo dedicado al impuesto al plástico, comprobar en qué supuestos se producen estos casos en los que, por ejemplo, en el supuesto de no sujeción no vamos a tener que pagar impuestos, exención también nos obliga del impago del impuesto, en las deducciones se deduce o se disminuye la cantidad que vamos a tener que pagar y en las devoluciones pedimos que se nos retorne el impuesto que ya hemos pagado. Pues bien, el primer supuesto, el de no sujeción, ¿cuándo no resulta aplicable el impuesto? Debemos tener en cuenta siempre la finalidad del impuesto, es decir, el impuesto grava la utilización en España de envases de plástico no reutilizables en la medida en que contengan plástico no reciclado. Vale. Partiendo de esto, de que lo que se pretende es la utilización en España, es gravar la utilización en España, hay supuestos en los que no se va a utilizar en España. Por ejemplo, el caso de un fabricante, cuando antes del devengo del impuesto, es decir, antes de que haya un comprador que se lo quiera comprar, resulta que los productos se pierden, se destruyen o ya dejan de ser adecuados. En estos casos es un supuesto de no sujeción, es decir, el fabricante no va a tener que pagar un impuesto por este supuesto. Tenemos además las tintas, lacas y adhesivos. Las tintas, lacas y adhesivos no están sujetas al impuesto, al igual que no lo están los envases que no están destinados a ser entregados con mercancías. Además, tampoco está sujeto al impuesto cuando un fabricante, antes de vender este producto plástico,
lo destina a ser enviado fuera de España. En estos casos tampoco se grava esta operación. Por tanto, son supuestos en los que, como vemos, o bien los productos no van a ser usados en España, o bien se trata de productos que no encajan entre los supuestos entre los objetos que son el objeto material del impuesto. Es decir, son supuestos en los que no estamos ante una lámina de termoplástico, ante un elemento de cierre o ante un envase. Esta elaboración de las exenciones, supuestos de no sujeción y deducción o devolución a partir de este concepto de la finalidad del impuesto nos va a ayudar a entender en qué supuestos debemos entender y buscar la exención que nos va a resultar aplicable, porque si no va a ser usado en España, va a haber una exención aplicable. Por ejemplo, los fabricantes españoles tienen exenciones, especialmente para los productos de plástico semielaborados, cuando no se van a destinar a incorporarse en los envases que forman parte del objetivo del impuesto, del ámbito objetivo del impuesto. Los productos que contengan plástico que no se vayan a destinar tampoco a elementos de cierre o a la presentación de envase. E importante, no se van a gravar aquellos envases que posteriormente vayan a aquellos productos plásticos producidos por un fabricante español, que posteriormente vayan a ser un envase o un plástico que va a conformar un envase de medicamento, producto sanitario, alimento para usos médicos especiales, preparados para lactantes de uso hospitalario o residuos peligrosos de origen sanitario. Este supuesto de exención se va a reproducir a sí mismo en cuanto a los importadores de la Unión Europea, y también se van a introducir supuestos de devolución en estos casos de medicamentos, productos sanitarios. Debe tenerse en cuenta el concepto de medicamento. Los medicamentos incluyen, por ejemplo, medicamentos para empleo en veterinaria, el concepto de medicamentos incluye medicamentos para homeopatía, siempre que se cumpla la normativa específica que detalla lo que es un medicamento. En cambio, por ejemplo, los complejos vitamínicos o los complejos vitamínicos o complementos de esta clase no encajan en ninguna de estas categorías que estarán exentas del impuesto. En todo caso, para poder aplicar esta exención, los fabricantes, así como por ejemplo los importadores de la Unión Europea, deben pedir una declaración previa al adquirente, es decir, por ejemplo, al envasador, en la que manifieste qué uso le van a dar este plástico. Y es importante que esta justificación se conserve durante 4 años, porque son los años durante los cuales se va a poder investigar que se ha aplicado correctamente el impuesto. Por tanto, esta declaración previa resulta fundamental, porque además, a partir de la declaración previa, se determinará la responsabilidad del fabricante o del adquirente intracomunitario a la hora de aplicar estas exenciones. Porque si estamos aplicando una exención incorrectamente después de haber recibido una declaración de un envasador que nos dice que efectivamente este va a ser el uso del envase, la responsabilidad se traslada al envasador. Vemos, por ejemplo, las importaciones de la Unión Europea que también contemplan supuestos de exención. Nuevamente se incluyen los medicamentos y productos sanitarios en los supuestos que hemos contemplado, los productos plásticos semielaborados y otros productos que no van a ser usados, como ya decimos, para cumplir la finalidad del impuesto, que es la utilización de los envases en España, o bien que durante el periodo de autoliquidación se envían fuera de España. Es decir, Rotorprint, en caso de adquirir, u otra empresa, en caso de adquirir envases en la Unión Europea, si posteriormente, durante el periodo de liquidación, los envía fuera de España, en ese caso puede indicar una exención en su autoliquidación. También son supuestos en los que durante el periodo de autoliquidación estos productos dejan de ser adecuados o se destruyen. Tanto la destrucción, la inadecuación o bien que el producto se vaya a destinar a un medicamento o producto sanitario deben ser objeto de acreditación. La ley no nos dice cómo, nos dice conforme a cualquier medio de prueba válido en derecho. Pero en todo caso, para los medicamentos es necesario una declaración previa y otros productos sanitarios es necesaria una declaración previa del adquirente que nos diga que efectivamente esos productos plásticos o envases van a ser empleados en estos usos para poder aplicar la exención. Si no, no tendremos justificación para aplicar la exención. Tenemos también supuestos de exenciones aplicables a los importadores de fuera de la Unión Europea, que en esencia reproducen los ya indicados respecto a los adquirentes intracomunitarios.
Nuevamente, los medicamentos, productos sanitarios, productos plásticos que finalmente no van a ser empleados para obtener los envases del impuesto, adquisiciones pequeñas de menos de 5 kilos de envases no reciclados al mes, o productos de cierre que finalmente no vayan a ser empleados en este tipo de envases. Nuevamente, la declaración previa del adquirente responsable en relación al uso final del envase será fundamental para aplicar las exenciones. También tenemos deducciones que podrán aplicar tanto el fabricante español como los importadores de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que en el caso de los adquirentes de fuera de la Unión Europea no tendrá que presentar autoliquidación, por tanto este supuesto de deducción no será aplicable, y estos supuestos son para supuestos en los que se produce la devolución para reincorporación en el proceso productivo. En este caso hay que devolver el importe de estos productos que nos están devolviendo. Productos que han sido enviados por el contribuyente o por un tercero en su nombre a un territorio de fuera de España, porque en este caso no estamos en el territorio de aplicación del impuesto, o productos que han dejado de ser adecuados para su uso o que han sido destruidos. Vemos que también los importadores, vemos que existen supuestos de devolución. Los supuestos de devolución se aplican para los casos en los que hemos pagado el impuesto y posteriormente deviene una situación en la que demuestra que efectivamente el envase no va a ser usado para las finalidades para las que es pensada el impuesto. Por ejemplo, los importadores internacionales pueden pedir la devolución del impuesto cuando los productos sean enviados fuera del territorio de aplicación del impuesto, o productos que han dejado de ser adecuados para su utilización o que han sido destruidos después de su puesta a disposición, o por ejemplo que han sido devueltos. Todos estos hechos deben probarse. Para pedir una devolución, tú tienes que tener la acreditación de que efectivamente se han producido estos hechos. Y muy importante, para los adquirentes de estos envases, los adquirentes que no estén dando la condición de contribuyentes, es decir, aquellos adquirentes que no están obligados a pagar el impuesto, por ejemplo, adquirentes que no son fabricantes, adquirentes que no son importadores de la Unión Europea o internacionales, en estos casos también van a poder solicitar devoluciones. En estos dos supuestos, cuando acrediten el envío del impuesto el envío del envase o del producto plástico fuera de España, o bien cuando acrediten que el destino de los envases es el de ser envases de medicamentos o productos sanitarios. Como ya veíamos, es un supuesto, de hecho, que está incluido tanto en las deducciones, exenciones y supuestos de devolución. Esto hay que tenerlo en cuenta. Como podemos ver, es importante señalar que la ley contempla expresamente que los adquirentes de productos que no estén dando la condición de contribuyentes también van a tener la posibilidad de solicitar devoluciones. Entramos ya en el régimen sancionador. El régimen sancionador nos indica cuando nos señala aquellos supuestos en los que, habiendo incumplido la ley, cuál será la consecuencia que nos deparará este hecho. Señalar que la importancia que reviste realizar adecuadamente las declaraciones responsables sobre los usos que se les va a dar a los envases por los adquirentes. Porque si se declara incorrectamente algún uso que se vaya a dar al envase y a partir de esto se obtiene una exención, esto está penado con una multa contemplada en la ley de residuos, es decir, es una infracción sancionable. Y luego tenemos, por ejemplo, que la incorrecta consignación en la factura o en el certificado, que vemos que la factura es obligatoria incluir el impuesto en el caso de los fabricantes, en el resto de los adquirentes intracomunitarios o importadores no es obligatorio incluirlo, pero los adquirentes pueden solicitar que conste expresamente ese dato, aunque en el precio acabará afectando al precio, aunque esto no significa que se esté repercutiendo. Repercutir solo es en caso del fabricante adquirente. Y realizada esta explicación sobre la ley de residuos y el impuesto sobre los envases de plástico, contextualizaremos lo que es el impuesto con otra normativa que está en proceso de elaboración y creemos que resulta fundamental conocer para entender el contexto normativo en el que nos encontramos, entender cómo nos podemos adaptar adecuadamente al impuesto teniendo en cuenta toda la normativa que circunda esta situación.
El proyecto de Real Decreto de Envases, como decíamos, es una normativa diferente a la Ley de Residuos. Por una parte tenemos la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que regula el impuesto a los envases de plástico no reutilizables, y por otra parte tenemos el Real Decreto de Envases. Actualmente tenemos uno y está en elaboración un nuevo Real Decreto, que se espera que se apruebe antes de finalizar el año. Pero en todo caso, hasta noviembre no va a poder ser aprobado porque la Comisión Europea ha emitido un dictamen motivado y hasta entonces España no va a poder aprobar esta norma. Pero en todo caso, como se ha de hacer por Real Decreto, esperamos que en los próximos meses, no sé si este año o principio del que viene, veremos aprobada esta norma. El objetivo fundamental de esta norma es conseguir que en 2030 todos los envases puestos en el mercado sean 100% reciclables o bien reutilizables. Esto es una máxima que, como ya vimos, ya nos viene impuesta por la Unión Europea a partir de la Estrategia Europea del Plástico. Y a partir de aquí, el Real Decreto de Envases incorpora nuevas obligaciones que lo que van a hacer es intentar que los envases reduzcan su impacto y la generación de residuos a lo largo de todo su ciclo de vida. Así, entre las medidas incorporadas o que se prevé incorporar en el proyecto Real Decreto de Envases está la incorporación obligatoria de material reciclado en envases, no solo para botellas y respecto a materiales PET, sino para todos los envases. Se establecen objetivos obligatorios de reciclado y también se establecen medidas para incentivar el diseño ecológico de los productos a través de las ecomodulaciones y los planes de ecodiseño. Las ecomodulaciones significa que los envasadores, como productores del producto, deben satisfacer unas cantidades a sus sistemas de responsabilidad ampliada. Ahora mismo solo están sometidos a responsabilidad ampliada los envases domésticos, pero el Real Decreto de Envases lo que prevé es ampliar este régimen a todo tipo de envases, a comerciales e industriales. A través de estas aportaciones que los envasadores, los productores del producto, tienen que realizar a estos sistemas para incentivar que los envases se diseñen de un modo adecuado, se establece este sistema de comodulación. La comodulación significa que el importe a pagar variará bien bonificándose o penalizándose en función del diseño del envase. Por ejemplo, en cuanto a bonificaciones que se detallan en el proyecto de Real Decreto y que se puede acceder y ver exactamente cuáles son estas bonificaciones, que tendrán que contemplar los sistemas de responsabilidad ampliada del productor o similares, vemos que está la mejora de la reciclabilidad de los envases, es decir, es importante diseñar el envase para que sea reciclable, tengamos o no un impuesto aplicable. Esto va a ser también una bonificación que se nos va a sumar si conseguimos que nuestros envases sean más reciclables. Reducir el peso o el volumen de los envases mediante ecodiseño también es un supuesto de bonificación. Y tenemos bonificaciones, por ejemplo, por incorporación de material reciclado en mayor medida de lo que marca la normativa. Y tenemos, por la otra parte, penalizaciones. Penalizaciones por diseñar un envase que no resulta reciclable. Penalizaciones por incluir en los envases disruptores que afecten a su separación, clasificación o reciclaje. La presencia de disruptores puede ser, por ejemplo, un color oscuro en un envase que impida su correcta separación o reciclaje, u otro tipo de disruptores que pueden presentar los envases de plástico, como por ejemplo se considera la incorporación de PVC. O también la presencia de materiales o sustancias que después del reciclaje puedan comprometer el uso posterior del material reciclado. Todos estos son supuestos de penalizaciones. Además de esta normativa relativa a la ley de residuos, además del proyecto Real Decreto de Envases, tenemos que tener en cuenta el contexto de crisis climática en el que nos encontramos, en el que también se está elaborando normativa para obligar a que las empresas reduzcan su huella ambiental. Es importante destacar la Ley de Cambio Climático, aprobada en 2021, que prevé obligar a las empresas a inscribirse en un registro estatal de carácter obligatorio que implicará que las empresas tengan no solo que registrarse, sino que calcular su huella de carbono y elaborar planes de reducción de emisiones. Por tanto, será importante tener también en cuenta la huella de carbono de los materiales que comercialicemos, no solo el tipo de material, sino su huella de carbono. Además, tenemos que tener en cuenta el contexto de la revisión de la Directiva de Envases. Veremos a final de este año qué aprueba la Comisión Europea.
todo el contexto de restricción de sustancias químicas en el que está incidiendo la Unión Europea, la propuesta de reglamento de diseño sostenible, que es importante señalar, con la que la Unión Europea pretende que todos los productos se diseñen siguiendo pautas de diseño ecológico. No solo los productos eléctricos o electrónicos que hasta ahora eran los que resultaban afectados por esta normativa de ecodiseño, sino todos los productos comercializados en la Unión Europea. Esto afectará también a los envases, porque los envases son una parte importante de los productos y el diseño de los envases también resulta fundamental. Todas estas medidas también tienen que ser puestas en relación con los objetivos de reducción de envases que se contemplan en la Ley de Residuos. La Ley de Residuos incorpora la directiva subcomunitaria y esta directiva impone obligaciones de restricción respecto a determinados envases, como son, por ejemplo, los recipientes para alimentos de takeaway y otros envases, como por ejemplo los vasos. En esos casos, al impuesto, a las penalizaciones, bonificaciones del Real Decreto de Envases, tenemos que sumar las obligaciones de reducción que tenemos en relación a estos productos. Y ya adentrándonos en lo que son las reflexiones finales de esta presentación, quisiéramos hacer un énfasis en la realidad en la que nos encontramos de numerosos y profundos cambios normativos que quizás a nosotros como estudiantes y aplicadores del derecho nos afectan, pero a vosotros en cuanto a empresas que os dedicáis a la fabricación o comercialización de envases, sin duda os afectan. El impuesto de envases es sin duda un impuesto al que tendremos que aprender a aplicar en la práctica y que implicará no solo modificaciones en cuanto al precio de los productos o de los envases de plástico, sino modificaciones en cuanto a la organización interna de las empresas que están sujetas a este impuesto, principalmente fabricantes, adquirentes intracomunitarios y adquirentes de la Unión Europea. Debe tenerse en cuenta que la normativa que hemos mencionado, tanto la Ley de Residuos, el Real Decreto de Envases, la propuesta directiva de ecodiseño, de reglamento de ecodiseño presentado por la Comisión Europea, mejor dicho, de productos sostenibles presentados por la Comisión Europea, con la que se pretende modificar la directiva de ecodiseño actualmente vigente. Todo ello incide en que es necesario diseñar mejor los envases, es decir, diseñarlos de manera que puedan ser reciclables, que al final es el objetivo principal que nos señalaba la estrategia del plástico del 2018 y que ahora nuestro Real Decreto de Envases pretende incorporar como máximo objetivo a perseguir. Sin duda, toda esta época de cambios, toda esta vorágine normativa, es también una oportunidad para el cambio, una oportunidad para diseñar de otra manera y para contribuir a cambios en la sostenibilidad total de toda la cadena de valor, tanto en lo que se refiere al empleo de materiales, a que estos sean reciclables, y también en cuanto a la huella de carbono. Calcular, compensar, reducir la huella de carbono será el futuro también para conseguir que las empresas también se alineen en el objetivo de reducción de emisiones que impone el Acuerdo de París, la normativa europea aprobada al efecto, así como, más recientemente, la Ley de Cambio Climático española. Al final, el reto principal hacia donde debe caminar el diseño es hacia diseñar productos más reutilizables, más reciclables, que permitan ser reciclados efectivamente, con más contenido de plástico reciclado y con menos sustancias químicas preocupantes. En definitiva, un mejor diseño nos proporcionará bonificaciones en base a la directiva de envases que hemos mencionado, en base a las aportaciones que debemos realizar a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, y además un mejor diseño finalmente implicará que este impuesto a los envases de plástico no reutilizables nos afecte en menor medida. Sin más, creo que aquí finaliza mi intervención con Gerard, que hará una presentación de supuestos prácticos para comprender mejor cómo se va a aplicar este impuesto. Perfecto, Aloia, muchas gracias, ha quedado muy claro. Queda aún mucho camino por recorrer y un futuro un poco incierto a nivel legal. Yo ahora, si me permitís, ya hemos visto cómo va a funcionar la ley, cómo se va a tener que pagar, quién va a tener que pagar y qué materiales van a tener que pagar y qué no. Entonces, ahora vamos a explicar un poco pues, la tesitura que creemos que se encuentran pues, nuestros clientes cuando tienen que analizar qué les va a salir más a cuenta, si poner materiales reciclados o pagar el impuesto. En este caso hemos expuesto unos cuantos ejemplos
vemos, a ver, que no pasa, sí, en este caso tenemos un ejemplo de un envase de café que en su origen era un triplex compuesto por papel, aluminio y polietileno, y lo migramos a lo que nosotros denominamos como el alu substitution, que es el complejo de rotor print de 3 capas de polipropileno con alta barrera sin aluminio. En este caso vemos pues que la migración de un complejo donde solo computaba para el impuesto el polietileno, porque el aluminio y el papel, como ha comentado mi compañera Loya, no computa para el impuesto, aún así, y pasando a un envase de 3 capas de plástico, nos sale mejor porque el precio del papel y el aluminio es mucho superior al del polipropileno, entonces pagamos más de impuesto, pero el resultado final de precio de envase y precio del impuesto es menor que el complejo anterior. A continuación, tenemos un ejemplo de una estructura de pet food donde originalmente era un triplex de PET más PET metalizado más polietileno. Entonces, en este caso, lo que estamos contemplando es la posibilidad de pasar las 2 capas de PET a PET reciclado. En este caso, vemos que el precio total del envase se ve incrementado porque el precio del material reciclado es mucho mayor que el del PET de origen fósil, del origen virgen. Pero al introducir el material reciclado en el envase, se reduce el coste total del impuesto. No obstante a esto, si miramos el precio total de los 2 envases, vemos que, siempre contemplando estos precios a gramo metro cuadrado, vemos que el precio total es más caro la estructura que introduce material reciclado, con una cifra de 0,005 euros al gramo cuadrado. Entonces, en este caso no saldría a cuenta. Si pasamos al siguiente ejemplo, veríamos un dúplex que está compuesto por 2 capas de PET con un coating de heat sealable. Si en este caso ponemos las 2 capas de PET, un material reciclado, vemos otra vez que el precio total del envase es superior y nos ahorramos también en el impuesto, pero de todas formas sigue saliendo más caro el precio total del envase. Por el otro lado, vemos aquí un ejemplo que sería el film tapa, pues en este caso para una pizza. Contemplamos un hipotético caso donde sería un complejo dúplex de PET más PEVO. En este caso, si introduciéramos la capa de PET reciclado en el film tapa, vemos que aún y incrementar el precio total del envase, el resultado final nos saldría más económico el material reciclado que el no reciclado. Que en su contrariedad vemos otro ejemplo de una bandeja de queso con la estructura habitual, que sería también un PEVO, pero en este caso contemplamos que tiene un micraje superior al de la pizza y eso genera que, aun y que en el envase anterior veíamos que el resultado sería más económico el PET reciclado, en este caso no, porque como el micraje es superior, el peso del envase es superior y por lo tanto el precio también se incrementa lo suficiente como para que el resultado final de la migración no salga a cuenta frente al impuesto. Total, que vamos, las conclusiones que sacamos en torno a estas comparativas es que cada envase es un mundo diferente, cada uno tiene un micraje concreto con unas necesidades, ya sean de barrera o de pelabilidad o de sellado, por lo tanto se tiene que analizar cada envase como tal. Lo que vemos también es que incorporar contenido reciclado no nos garantiza tener un precio más económico del envase, porque el incremento de precio de los materiales reciclados a veces son superiores al descuento que tenemos del impuesto. Y la conclusión, como ha dicho mi compañera Loya, es que más allá de incorporar el PCR, pues lo que debemos apostar es por el ecodiseño, generar envases ready to recycle, reduciendo micrajes y contemplando los colores o las formas para garantizar que cuando estos envases lleguen a las cadenas de reciclaje vayan a poder ser recicladas. Entonces, ahora, si te parece, Aloya, nos han hecho llegar algunas preguntas
en el webinar no vamos a poder responderlas todas porque vamos a ir justos de tiempo, pero si te parece te voy pasando hasta que nos quedamos sin tiempo. La primera es, suponemos que Rotorprint compra un film a un fabricante español en el que hay añadido el importe total del impuesto, 0,45. Rotorprint convierte el film para un cliente español que a posteriori va a enviar el envase a Francia, donde no tienen el impuesto. ¿Qué va a pasar con este impuesto? Vale, este es un supuesto en el que, como ya mencioné reiteradamente en la exposición, el envase o el producto plástico no va a ser usado en España. Entonces, a este supuesto se le aplica el supuesto de la devolución del artículo 81.d, es el 81.d, porque estamos en un caso en el que el adquirente de los productos que forma parte del impuesto puede acreditar el envío de los mismos fuera del territorio de la aplicación del impuesto. Es decir, si podemos acreditar que el producto ha salido de España, podremos solicitar la devolución del impuesto. Perfecto. Aclarado esto, seguimos con la siguiente. Nos proponen, suponiendo que Rotorprint manda 1.000 kilos de film a un envasador, este pagará 450 euros del impuesto, suponiendo que no tiene nada de contenido reciclado. Pero en el proceso de envasado de este cliente, este tiene una merma equivalente a 100 kilos. ¿Qué pasa con el impuesto correspondiente a esta merma? Vale. En este caso, esta parte de plástico de merma no va a ser incorporada a un envase no reutilizable utilizado en España. Al final, todos los supuestos de devolución o de exención van con esta finalidad, con esta idea, ¿no? Entonces, esto que me comentas es también un supuesto en el que se va a poder solicitar la devolución del impuesto por las mermas. De hecho, en el documento de preguntas y respuestas del Ministerio, el que hice referencia al inicio de la exposición, contempla una de las preguntas que se hacen es precisamente respecto a las mermas, y el Ministerio indica que efectivamente respecto a las mermas se va a poder solicitar la devolución. De acuerdo. Pues la siguiente nos preguntan si crees que se va a prorrogar la ley. Entiendo que la exigibilidad del impuesto a los envases. Vale. Entendemos que sí. Sí, bueno, en este caso no tengo conocimiento de la intención del Ministerio, la verdad. Lo cierto es que la ley ya estableció un periodo transitorio para su aplicación. El resto de la ley resultó aplicable desde su aprobación. En cambio, respecto a los impuestos fiscales, se retrasó a enero de 2023 para dar tiempo para adaptar. Por lo tanto, a no ser que la situación económica realmente empuje a adoptar medidas de urgencia, en principio tenemos que contar con que el impuesto va a resultar aplicable a partir de enero y tenemos que empezar a adaptarnos y a configurar nuestros procesos internos a este funcionamiento. Sí. De acuerdo. Creo que nos va a dar tiempo para una más. Nos preguntan por el Real Decreto de Envases, concretamente por qué es la responsabilidad ampliada del productor y quién es el productor. Vale. La responsabilidad ampliada viene a ser la traslación del principio de quien contamina paga, que es un principio básico del derecho ambiental a nivel europeo y también en España, ¿no? Según este principio, pues el que produce productos que pueden contaminar, los envases son unos, pero muchos otros. Ahora cada vez, por ejemplo, los textiles van a estar sometidos a responsabilidad ampliada del productor y tenemos otros productos que ya están sometidos a responsabilidad ampliada del productor, además de los envases. Pues bien, respecto a estos productos, los productores, en este caso, en el caso del Real Decreto de Envases, son los envasadores, son los productores del producto, y tienen que financiar o hacerse cargo de la gestión posterior de los productos cuando se convierten en residuos, financiando los costes de su gestión, y también como responsables de estos productos, también se les imponen obligaciones pues, de incorporación de material reciclado, por ejemplo, de obligaciones en cuanto a cómo debe ser el diseño de los envases. Precisamente el proyecto Real Decreto lo que pretende es incidir en esto, en que la responsabilidad ampliada del productor no se quede únicamente en la gestión de residuos, sino que vaya más allá, que en el ciclo de vida del producto, del envase en este caso, nos vayamos a toda la cadena, es decir, no simplemente a la fase de residuo, sino a la fase de producto, en el momento del diseño del producto, que es el momento en el que se va a determinar
el comportamiento ambiental del producto y, en definitiva, nos va a permitir prevenir posteriores residuos y posteriores impactos. Pues muy bien, muchas gracias, Aloia. Lamentándolo mucho, no nos da tiempo de responder más preguntas, ya hemos llegado a los 60 minutos. Las que no hemos podido responder aquí lo vamos a hacer a posteriori vía email. Esperemos haber podido resolver todas vuestras dudas y no dudéis en contactarnos si tenéis alguna duda más. Nuestro equipo estará encantado de atenderos. Muchas gracias a todos por participar y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Gerard.